Muy, pero muy buenos días. Una bella mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, República Argentina. Y comenzamos a transmitir Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza. Iglesia que es pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. Y con el tema de hoy vamos a entrar en una serie de mensajes que tienen que ver con meditemos en el tiempo y la eternidad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso nos dice el libro de San Mateo 24:35. Se habla mucho del tiempo, de la eternidad, de conocer la voluntad de Dios. Estos tres conceptos los podemos unificar diciendo que la voluntad de Dios se ha revelado en el tiempo para poder acceder a la eternidad. Está escrito también que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Eso se encuentra en Gálatas 4, del 4 al 6. Dios nos ha dado el tiempo, además nos ha dado una ocupación, trabajo y no estar ociosos. Este fue uno de los pecados de Sodoma y Gomorra. Por ello es una tragedia cuando un país como el nuestro tenemos millones de parados, desocupados. El hombre necesita trabajar, no solo conseguir recursos económicos, sino también para encontrar sentido a su vida y sentirse realizado. El libro de Eclesiastés nos habla mucho de todo esto. A menudo vivimos atrapados en el tiempo, las necesidades del día a día con sus temores, incertidumbres, ansiedades, preocupaciones innatas del ser humano. Y perderemos la perspectiva de eternidad porque necesitamos orar como el salmista. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. Cuando miramos este tema de la visión eterna referente a nuestra creación como seres humanos, nos remitimos a muchos aspectos de las enseñanzas del apóstol Pablo, a aspectos que se encuentran también reflejados en el libro del Génesis, en el comienzo. Y quiero hacer una aclaración bien rotunda en este tema que voy a tocar en el día de hoy y en los sucesivos, que siempre está la tentación desde el otro lado que me están escuchando, querer acondicionar mi mensaje a algún determinado partido político de la actualidad. Y le quiero decir una cosa, no tiene nada que ver con partidos políticos, ni me interesa transmitir, porque cuando el ser humano fue creado y puesto en el Edén y se le otorga un trabajo que era ser mayordomo de la creación de Dios, no existía ni un partido político ahí, ni siquiera en la mira de Dios estaba en su origen estos sistemas que nosotros tenemos en los días de hoy. Cuando Jesús se hace presente en la historia de la humanidad para completar una tarea que no había podido completar Adán, y la Biblia nos relata que Jesús es el postrer Adán y que vino a devolvernos lo que se había perdido. Lo que se perdió es en el principio por la
mala decisión del ser humano de no seguir el consejo de Dios, de no tomar el árbol de la vida de la ciencia del bien y el mal. Lo que se perdió ahí no fue una afiliación política. Lo que se perdió ahí fue la vida. Y el hombre conoció la muerte. Y la muerte, dice la palabra, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todo el sistema posterior que surge de ese conocimiento de la muerte viene luego gestado por aquel que es el enemigo de nuestras almas en este aspecto. El imperio de la muerte, el imperio del temor, se apodera del ser humano y surge todo el caos posterior que da consecuencia a la sociedad actual que la palabra conoce como sistema mundo. Y ese sistema mundo está enemistado con Dios. Y no es una cuestión partidaria política, así que por favor déjenme de embromar cuando hago estos comentarios, querer encasillarme dentro de su partido, de su otro partido o del otro partido. Porque yo no fui creado en un partido político ni para ser político en el sentido partidario de alguna institución que gobierne los distintos gobiernos de este mundo. Es más, el que se hace amigo del mundo, dice la palabra, se hace enemigo de Dios. Y lejos está en esta condición que tengo de hijo de Dios, estar siendo enemigo de Dios. Para nada. Entonces, cuando Jesús llega, que dice, llega el cumplimiento del tiempo, había un tiempo profetizado para que Jesús llegara. Y toda la historia de la humanidad se fue moviendo hasta ese tiempo del Imperio Romano, donde se debía censar de una determinada manera de acuerdo al gobierno romano, de acuerdo a las leyes romanas. Había que hacer un censo donde las personas tenían que moverse al origen de su nacimiento, a donde había sido nacida su familia. Por eso es que María y José se tienen que mover de Nazaret a Belén. El cumplimiento del tiempo había llegado que naciera el Mesías. Entonces, en obediencia a ese censo romano, es que María y José tienen que moverse a Belén, lugar donde nace el Cristo en el cumplimiento del tiempo profético en que tenía que nacer. Es insertada la vida de Jesús en la familia de José y María, crece con él, es perseguido por Herodes, tienen que salir a Egipto, estuvieron muchos años en Egipto, hasta que ese Herodes que había ordenado su muerte no estaba más. Regresa, guiados por el Espíritu, en el cumplimiento del tiempo establecido para que volvieran a Israel, y se instalan en el lugar de Nazaret. Y ahí transcurre la mayor parte de la vida del Señor Jesús, viviendo, conviviendo, compartiendo con su familia, con sus hermanos, hijos de José y María, asistiendo a la sinagoga, siendo enseñado en la Escritura, siendo
obediente a todo el proceso del cumplimiento de los tiempos que se iban dando sobre su vida, hasta que sucede un hecho en las bodas de Caná, donde María, por querer ayudar a la familia que estaba llevando adelante la boda, que se habían quedado sin vino, y que en ese tiempo era muy importante el tema de los casamientos, ¿no? Porque no duraban un día, duraba más de un día la fiesta, y se habían quedado sin el vino. Entonces María le pide a Jesús que haga un milagro para transformar el agua en vino, para que proveer vino a la fiesta. Y Jesús le dice: mujer, todavía no es mi tiempo. Pero con esa actitud amorosa que él tenía para con su madre, honrándola ante el pedido de ella, bueno, pide que traigan las tinajas de agua y transforma el agua de la purificación, la transforma en vino. Y de ahí comienza el derrotero de Jesús, caminando, enseñando, haciéndose famoso. Y uno lee después en el libro de San Mateo, en el capítulo 4, cómo fue él avanzando en ese conocimiento hasta que llega al río Jordán. Es en un cumplimiento de un tiempo, encontrándose con Juan el Bautista, que era su primo, era de la familia de Jesús. Pero en el cumplimiento del tiempo, él llega para ser bautizado bajo la administración del último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo, dando por cerrada una etapa y comenzada otra, a partir de Juan el Bautista, que le preparó el camino, predicando el Evangelio del arrepentimiento y anunciando que el reino de los cielos estaba cerca. Pero cuando llega Jesús, el discurso cambia. El reino de los cielos ha llegado. ¿Por qué? Porque el rey estaba en la tierra. Y aquí tampoco había ningún partido político. Quiero que entienda bien esto. Entonces, como hijos de Dios, ¿qué predicamos? Una adhesión partidaria. Usted es libre de hacerlo, ¿eh? Es más, es la forma republicana que tienen las naciones y otras, las monarquías, de establecer los gobiernos que hay en la tierra. Es más, la palabra nos enseña que nosotros debemos ser obedientes a las leyes de los países en el que estamos viviendo y cumplir con esas leyes. Yo no estoy hablando de otra cosa, pero no estoy haciendo política en el sentido partidario que muchas veces quieren tildarme de comunista, de zurdo, de malbicho, como el otro día me amenazaron. Me han amenazado ya como 5 o 6 veces para que me calle la boca. Pero ¿sabe una cosa? No van a poder callar la voz de Dios. No hay manera. Las malas decisiones que se toman en los distintos estadios de los distintos gobiernos traen como consecuencia situaciones como la de la pandemia, por ejemplo. Nadie pudo pararlo. El virus llegó y se estableció y se generó una pandemia. Pero antes habían sucedido cosas, ¿no? Se había permitido masivamente la muerte de niños que estaban por nacer. Y la consecuencia posterior fue la pandemia. Y sabe una cosa, hay más para adelante de este tipo de pestes que van a venir, que están escritas en la palabra, que no tienen nada que ver con partidos políticos, tienen que ver con los tiempos de Dios. En el cumplimiento del tiempo suceden las cosas. Por eso es muy importante que entendamos nosotros, hijos de Dios,
que por qué decimos que es digno el trabajo para la persona. Porque cuando fue creado el ser humano y puesto en el Edén, se lo puso como mayordomo de la creación, haciendo un trabajo que lo dignificaba como persona. Entonces, desde este lado, usted puede mezclar esto que yo estoy diciendo con política y esto. Mire, todo el sistema mundo tiene una meta puesta en una persona. Y esa persona todavía no se ha manifestado a la humanidad, pero se va a manifestar muy pronto. No va a pasar mucho tiempo de esto. Una señal fuerte que ya se cumplió fue el regreso de los judíos a su tierra y reconocidos como nación, haciendo reverdecer el desierto. Cuando la palabra de Dios habla de la higuera que reverdece, está hablando del pueblo de Israel, no de la iglesia de Jesucristo. Está hablando del pueblo de Israel que hizo reverdecer el desierto. Esa profecía es para Israel. Y con los sistemas de kibut y demás que hicieron los judíos, después de volver a su tierra, hicieron reverdecer el desierto. La higuera empezó a reverdecer. Pero también está escrito todos los conflictos que están sucediendo actualmente alrededor de Jerusalén, por las naciones que se están levantando a su alrededor en contra de ese dominio que tiene Israel sobre esa tierra. No vamos a juzgar si bien, si mal, no es eso. Estoy contando el hecho histórico de las cosas escritas que están sucediendo y que van a seguir sucediendo en el cumplimiento de sus tiempos. Hay un tiempo establecido por Dios y mostrándonos Jesús el camino. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Para qué? Para que no nos extraviemos en el desconocimiento de esos tiempos, detrás de cualquier viento de doctrina, y entre ellos inclusive las doctrinas políticas de las distintas naciones. No podemos extraviarnos detrás de eso para perder la esencia del mensaje. ¿Cuál es la esencia del mensaje? Que Dios prometió en Jesucristo devolvernos lo que se había perdido en el principio, cuando el ser humano conoció la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Hubo un cumplimiento de un tiempo también en ese tiempo. Por eso, en los sucesivos mensajes que vamos a tener de aquí a varios días, vamos a ir dilucidando esos tiempos. Pero en el tiempo hoy, en el mensaje este que estamos leyendo el día de hoy, una de las cosas que ponemos, que muchas veces vivimos atrapados en el tiempo y las necesidades del día a día con sus temores, incertidumbres, ansiedades, preocupaciones innatas del ser humano, perdemos la perspectiva de la eternidad. Por eso es que necesitamos orar, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. Estamos en una línea de eternidad desde antes de la fundación del mundo hasta después del final de los tiempos, en la última trompeta que sonará al final de los tiempos. En ese periodo entre la anterior eternidad y la posterior está el tiempo de la historia del hombre, de la humanidad sobre la tierra. Y a nosotros nos toca vivir este tiempo. Estamos en el tiempo del año 2025, después del nacimiento de Jesucristo. Un tiempo. Y nacen personas haciendo uso de la bendición que Dios le dio al ser humano. Cuando hace uso de la bendición,
se procrea otro ser humano. Y siempre la bendición viene con la unión de un óvulo y un espermatozoide, masculino, femenino. Es la única manera que se reproduce otro ser humano. Cada uno tiene un tiempo para vivir. ¿Cómo vamos a gastar ese tiempo? Buscando ser llenos del Espíritu Santo para que el fruto del Espíritu Santo produzca en nosotros una persona semejante a Jesús, el hombre, que es el propósito eterno de Dios. ¿O vamos a gastar el tiempo siguiendo consejos que nos enseñan a odiar, a maltratar al otro, al vivir juzgándolo y condenándolo, generando una meritocracia desde nuestro egoísmo y desde nuestra manera de ver las cosas? Este lo merece, este no lo merece, haciendo juicio condenatorio sobre las personas que nosotros condenamos, pero que Jesús en el más mínimo interés tiene de condenarlos. Todo el sacrificio de Jesús fue para que la raza humana le conociera, y todo aquel que crea en Él sea salvo, no se pierda, no pierda el camino, no pierda el horizonte. Usted es libre de ejercitar política, trabajo, profesión, oficio, todo lo que le pueda ser dado en los talentos naturales que tiene. Pero hay una sola manera de llegar a la vida eterna nuevamente, y es a través de Jesucristo. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dejamos hasta aquí este tema. Tiempo de bendecir, tiempo de decir bien, tiempo de abrir los ojos a una nueva realidad, que estamos siendo transformados en nuevas criaturas. Aquellos que han aceptado el mensaje de Jesucristo tienen la bendición de poder ser transformados en otro semejante a Jesús. Usted escoge, es su libertad, usted es libre de decidir. Puede decirle que no a Dios, puede decirle no creo, no quiero, no me importa, es su libertad. Pero va a caminar, le digo, en un camino de odio, de rencor, de desesperanza, de enfermedad, de dolor. Y no es que un cristiano no se enferme, pero no es lo mismo pasar una enfermedad lleno del Espíritu Santo, que la enfermedad es producto de la muerte que nos tocó. Pasar una enfermedad desde ese lado en la paz de Jesucristo, que pasar una enfermedad atormentado por el dolor y los demonios. No es lo mismo. Te puedo asegurar que no es lo mismo. Es tiempo de bendecir. Nos estamos viendo, Dios mediante, mañana. Vamos a continuar con este tema. Sea usted bendito en este día y disfrute del amor, de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo.